Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 94-95 formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la formulación de la enmienda tiene la palabra el señor Ibal Ferrer. Sí, señora presidenta, señorías. Permítame, en primer lugar, compartir la satisfacción porque estemos debatiendo acerca de una sentencia que se ha pronunciado hace poco más de un mes, 14 de septiembre, por el Tribunal Europeo de Justicia, para poder llegar a un acuerdo entre todos los partidos para resolver un problema que es estructural, como ha mencionado el señor Molina, y que yo mencionaré también con algunas cifras añadidas del Sistema Nacional de Salud de todas las comunidades autónomas. Pero permítame también al mismo tiempo mostrarles mi perplejidad por debatir una moción que ya está aprobada por el Congreso de los Diputados, que ya se debatió en la Comisión de Empleo y Seguridad Social el día 5 de octubre de 2016, diario de sesiones número 28. ¿De qué estamos hablando hoy aquí en la moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos? Hace poco más de un mes, como ha dicho el señor Molina, el pasado 14 de septiembre, 2 sentencias del Tribunal de Justicia Comunitario dieron un golpe de efecto en la lucha contra la precariedad en el empleo, que si bien ya existía, se ha ido acrecentando en todos los ámbitos de la sociedad por las políticas liberales de lucha contra la crisis. Lamentablemente, el empleo sanitario público en España se ha precarizado de una manera exponencial en los últimos años de gobierno del Partido Popular. Consecuencia de los recortes, consecuencia de la financiación, consecuencia de medidas de congelación del empleo público, de medidas incluidas en todas las leyes estatales de acompañamiento presupuestal. Todo ello ha impedido la correcta reposición de los empleados sanitarios que se jubilan. Dicha precarización tiene múltiples consecuencias. Desde luego, la calidad del empleo es menor para los trabajadores, que ven cómo su trabajo se trocea en múltiples contratos para cubrir la misma plaza sine die. Pero además podría llegar a tener consecuencias sobre la calidad de asistencia a los pacientes, debido a la enorme rotación y discontinuidad de los y las profesionales en los puestos de trabajo. Falta de motivación, de destrezas adecuadas que requieren experiencia y habilidades específicas e instrumentos de trabajo. Todo ello incluso podría restar eficacia al desempeño del empleado público, generando a corto y medio plazo un mayor coste para el sistema, ya que, en definitiva, muchos de los puestos son de obligada cobertura. La obligación de la Administración para el Grupo Socialista está en evitar que todas esas situaciones puedan llegar a suceder. Esas sentencias, como bien ha explicado el señor Molina, se refieren, la primera de ellas, a la enfermera María Elena Pérez López, donde el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó que la concatenación de contratos es contraria al derecho comunitario. La siguiente sentencia estableció que no se podía discriminar a temporales interinos con respecto a los fijos en las indemnizaciones por despido. Se refería al caso de Ana de Diego Porras, trabajadora del Ministerio de Defensa interina durante 7 años. El Tribunal de Justicia dictaminó que las diferencias establecidas en el Estatuto de los Trabajadores discriminaban a unos empleados sobre otros. El revuelo que han provocado ambas sentencias no ha dejado ninguna piedra en su sitio. Todos los actores sanitarios, trabajadores, sindicatos, responsables políticos autonómicos y nacionales han tenido que intervenir. Con diferencias en la interpretación de los dictámenes, todos coinciden en que las sentencias marcan un antes y un después. Un antes y un después porque las administraciones sanitarias se pueden enfrentar a más de 170.000 reclamaciones en los tribunales de justicia. Junto al resto de organizaciones, la Unión General de Trabajadores ha pedido convocar el ámbito de negociación y que haya un cambio normativo que refleje estas sentencias, pues nadie desea nunca una peregrinación judicial. En el sistema del ordenamiento español hemos entrado en 2 contradicciones. Una, la que habla de la concatenación de contratos temporales, de la cual hace referencia la moción del Grupo Ciudadanos, para cubrir necesidades permanentes de la sanidad, y eso vulnera el Acuerdo Marco Europeo. La segunda contradicción es con nuestra propia legislación. El Estatuto de los Trabajadores, artículo 15.5, dice que los trabajadores que en un periodo de 30 meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a 24 meses, con o sin solución de continuidad y en cualquier modalidad de contratos, adquirirán la condición de trabajadores fijos, excepto en relaciones de interinidad y de relevo. Por tanto, existe una contradicción entre ese estatuto entre ese Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Personal Sanitario. 13 años después, ya se montó revuelo en su aprobación, nos encontramos con que hay que resolverlo.
Es necesario, lo suscribimos, la necesidad de modificar ese artículo 9 del Estatuto Marco del Personal Estatutario Sanitario. Lo que pasa es que si lo único que hacemos, como propone el Grupo Ciudadanos, es modificar esa legislación, no resolvemos todo el problema, resolvemos parte del problema. Seguiría sin resolverse la enorme bolsa de precariedad laboral del Sistema Nacional de Salud. Exactamente un 30% del personal sanitario público hoy está en condiciones de contratos temporales, según datos de la última encuesta de población activa. Hablamos de algo que afecta a 170.000 trabajadores, como he dicho, en toda España, con esas tasas de temporalidad superiores al 30% y que, fíjense, en menores de 35 años rozan el 80% la tasa de temporalidad. No se puede gestionar con normalidad una plantilla laboral que tiene esa tasa, un 30% de temporalidad. Los últimos datos indican que 1 de cada 2 médicos a nivel nacional tienen un contrato temporal en la sanidad pública y que de ese 50%, un 40% tiene contratos muy precarios, encadenando hasta 7 contratos en el mismo año en la misma situación. La situación es deficitaria desde el punto de vista de la calidad del empleo. También quiero hacer mención a la repercusión, como he dicho antes, que puede tener sobre la calidad de los servicios sanitarios. Como ustedes se pueden imaginar, es impensable que con el nivel de sofisticación que tiene nuestro sistema sanitario, nuestra medicina, en una persona, en un trabajador, sea médico, sea enfermero, sea cualquier tipo de profesional sanitario, tenga que aprender una semana y la siguiente también sobre los instrumentos, las técnicas, los procedimientos de trabajo de cada una de las unidades hospitalarias o centros de salud. Tenemos que intentar evitarlo entre todos y evitar que tenga un efecto en la calidad de los servicios sanitarios. Por eso mismo, porque la regulación actual afecta a esa precariedad del empleo, porque puede afectar también a la calidad de los servicios sanitarios y porque no debe existir diferenciación entre el ordenamiento laboral general y el ordenamiento del empleo público, nosotros proponemos en nuestra enmienda a la totalidad que, además de modificar el Estatuto Marco del Personal Sanitario, se eliminen las tasas de reposición que se han venido imponiendo en todos los presupuestos a las comunidades autónomas. Proponemos también, en tercer lugar, que se elabore un plan de estabilización del empleo sanitario público. Es impensable seguir manteniendo ese 30% de contratos laborales. Y, en último lugar, a la vista de esas sentencias del Tribunal de Justicia, que se establezcan las medidas indemnizatorias justas para aquellos trabajadores que han venido concatenando este tipo de contratos temporales en plazas de trabajo de carácter indefinido. Evitaremos las 170.000 demandas judiciales. Nuestra enmienda a la totalidad va en ese sentido, que es además el texto íntegro de la proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 5 de octubre, transada entre la proposición no de ley del Grupo Ciudadanos y la enmienda que presentó el Partido Socialista. Obtuvo 23 síes, 14 abstenciones y ningún voto en contra. Entendemos que esta Asamblea debe apoyar ese mismo texto apoyado en las Cortes Generales. No tendría sentido que de esta Cámara saliese un acuerdo inferior al que ya los diputados de las Cortes Generales han aprobado. No se trata para el Partido Socialista de ningún tema de coste económico. Permítame una referencia, señor Molina, a su intervención acerca de Muface. Aparte de las cotizaciones de los empleados públicos a Muface, Muface se financia con un 72% de presupuestos públicos. Comparto con usted que en ninguno de los casos podría ser, evidentemente, temas económicos de quién cuesta más o quién cuesta menos. Muchas gracias. Gracias, señor Ibars.